La División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Esta es la edición por el 50 aniversario de un libro que Eduardo Galeano publicó a los 31 años, en el 71. 31 años tenía Galeano cuando publicó este libro que cambió la historia de Latinoamérica en cuanto a dar a conocer a muchísimas personas una historia de saqueo, una historia, como dice, vampírica, ¿no? Y que para siempre determina lo que son cada uno de nuestros países en desfavor de lo que son los países conquistadores. Hoy se cumplen 6 años de la muerte de Eduardo Galeano, uno de los autores más prolíficos de Uruguay, más celebrados de nuestra lengua, más importantes de los últimos años. Y Eduardo Galeano ha tenido, a partir de este libro, que fue su obra en su momento cumbre, pero después también un punto de inflexión, porque muchos de ustedes deben conocer quizás la obra de Galeano desde las formas breves, desde el libro de los abrazos, desde otras obras que fue construyendo y otras que también tuvieron que ver con la reconstrucción de esta historia, que es la historia de Latinoamérica, por ejemplo, La memoria del fuego. Pero también con esas formas breves de Eduardo Galeano para contar la historia que él mismo vivió, la historia del exilio, la historia de la militancia, la historia del descubrimiento de una Sudamérica cautivante, pese a todo lo que cuenta de nuestra historia, ¿no? Como continente saqueado, y un lugar para el disfrute, para la libertad, y también desafiando, siempre Eduardo Galeano desafiando al poder, desafiándolo a veces desde el centro mismo del poder. En este tape vamos a ir al centro mismo del poder, al centro mismo de lo que nos sujeta al poder sin darnos cuenta y que hoy se resignifica en tiempos de pandemia. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad. Miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Bueno, este es el mensaje de un sabio, no de un escritor. Porque ¿qué pasaría si todos nosotros pudiéramos romper como si fuese un espejo eso que se llama el miedo, ¿no? Es una subversión que plantea Eduardo Galeano, ¿no? Desde el mejor sentido de la palabra. Y es también un llamado cotidiano, romper el miedo
para encontrar la libertad. Este es el fondo de todo, en definitiva, ¿no? Quiero volver a este libro brevemente y decir que este libro está ilustrado por Tute, es una maravilla, lo acaba de sacar Siglo XXI Editores y obviamente es la nueva versión, es el mismo texto pero con una nueva edición de Las Venas Abiertas a 50 años. Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Galeano es un tesoro enorme para explorar a lo largo de tantas historias. No era un cazador de historias, absolutamente. Un hombre incansable en su llamado al despertar. De esto se trata. Un hombre que definitivamente a 6 años de su muerte, Eduardo Galeano, la pluma de Latinoamérica, nos hizo bien. Y también llegó a la música, con No Te Va a Gustar, grupo uruguayo, y un mensaje contra la violencia de género que es perfecto y totalmente actual. Nunca más a mi lado. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.